Amén. Quiero invitar a un amigo muy especial para mí. Jonathan, por favor, ven aquí con nosotros. Jonathan no es mi hermano. Parece, ¿no? Sí, eres guapo, es por eso. Jonathan y yo nos conocemos, no tenemos uso o razón desde que nos conocemos porque nuestros padres eran amigos, entonces desde bebito ya nos conocíamos. Y tenemos una historia bien alucinante porque desde niños siempre competíamos en todo. Siempre nos peleábamos, nos mandamos a rodar y después seguíamos siendo amigos, ¿no? Así como Sueli con la osa ahora, pero yo cuando era niño, ¿no? Y alucinantemente, en un momento de mi vida, en el peor momento de mi vida, él me predicó a Jesús y él me llevó a la iglesia. Y ahí se volvió mi líder en la iglesia, él era mi líder de célula. Y para mí era súper difícil que sea mi líder de célula porque siempre competíamos y ahora de pronto tenía que verlo como una autoridad en mi vida. Yo era bien rebelde con él, bien malcriado. Él me llevó a la iglesia y también casi me excomulga de la iglesia. Pero no sé, en su legalismo tuvo gracia y me perdonó. ¿Te acuerdas de esa historia, no? Algún día les voy a contar. Pero quiero decirles de que él es una persona muy especial para mí porque él fue mi primer líder en la iglesia, fue una persona que me inspiró y me sigue inspirando para poder seguir sirviendo a Jesús. Y creo que él tiene un mensaje extraordinario, muy bueno para poder compartir con la iglesia. Y yo quisiera que ustedes dispongan su corazón. Y yo quiero realmente que él pueda seguir viniendo en otras oportunidades. Así que por favor, califíquenlo. No, es una broma, es una broma. Te damos la bienvenida, Jonathan, y gracias por ser parte de nuestra historia. Gracias. Su esposa está ahí con el terrible, el pequeño no puede estar aquí, ahorita no lo podemos saludar, pero Lizzie también vino con él, que es su esposa. Y bueno, ya lo van a estar conociendo cada vez más. Y Jonathan, Gracias. tú mismo eres. Voy a jalar un poquito la mesa más atrás, perdónenme. Bueno, gracias por el recibimiento. De hecho, quiero volver a agradecerle a Pastor Jarocho por invitarme y a su equipo. Tiene un equipo increíble, de verdad, por ratos ya me intimidan, me siento como un tipo de estrella de Hollywood, una cosa rara así, porque estoy de repente ahí y me dice todo bien y necesitas algo y otro bien y me ponen esto y primera vez en mi vida que uso eso, ya lo dije. Pero de verdad es una iglesia tremenda, maravillosa. Ayer les decía que de verdad estoy convencido de que ustedes tienen que sentirse muy bendecidos y privilegiados de estar donde están, porque les aseguro que en cualquier lugar del país y del mundo quisieran estar en una iglesia como esta. Es una iglesia maravillosa, llena de la presencia, del mover de Dios, del amor y de la gracia de Dios. Y estoy muy feliz, muy privilegiado, me siento muy honrado, muy privilegiado de estar aquí. Y bueno, eso. Les quisiera pedir que porfa oren conmigo para poder compartir esta palabra. Señor Jesús, gracias por este hermoso tiempo una vez más. Señor, que cada palabra que pueda salir de mi boca, que tú la puedas usar para traer un mensaje, Señor, y que ese mensaje sea tu Hijo, Señor. Que nuestro entendimiento, todo, Señor, que puedas abrir los ojos, como dice tu palabra, los ojos de nuestro corazón y que podamos ver a Cristo, Señor. Que no nos veamos a nosotros mismos, que no veamos nada más. Que puedas usar mi vida para pintar, Señor, una figura de tu Hijo en nuestros corazones y grabarla para siempre, Señor. Te lo pedimos, toma el control de este tiempo, de cada palabra, de cada momento, que seas tú quien pueda revelarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a abrir mis notas, discúlpenme. Les estaba comentando que a los del primer servicio, que bueno, en realidad esta palabra estaba inicialmente dirigida a líderes, ¿sí? Pero en realidad Dios, en ese tiempo estuve orando y Dios lo puso en mi corazón que lo puedo compartir con todos, porque en realidad Dios nos ha llamado a todos como líderes. En realidad Dios nos ha constituido a todos nosotros líderes, aunque algunos lo sepamos y otros no lo sepamos. Dice la Biblia que Dios nos constituyó en Cristo reyes.
reyes y sacerdotes. Y independientemente de si aceptemos o no aceptemos esta verdad, o la practiquemos o no la practiquemos, la Biblia dice que nosotros hemos sido constituidos reyes. ¿Dónde fuimos constituidos reyes? Fuimos constituidos reyes en la cruz. Y en el momento que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo y decidimos creer en Él, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? No es algo que nosotros tenemos que ganarnos para algún día poder ser reyes y bueno, yo voy a reinar en la vida eterna o voy a ser sacerdote en la vida eterna. No. En el momento que nosotros pasamos a creer en Cristo, la Biblia nos enseña muy claramente que pasamos a ser hijos y hijos con autoridad, hijos del Rey de Reyes. Y como hijos del Rey de Reyes somos reyes. Amén. Somos reyes, somos sacerdotes, somos justos. Y este es un tema que, bueno, ayer tratamos de profundizar un poco más, pero es el centro del Evangelio, es la justificación por la fe. Como les decía ayer, muchas veces tú preguntas a las personas, ¿qué es el Evangelio? Y unos te dicen, bueno, es que tienes que ser buena persona, es que, bueno, tienes que arrepentirte de tus pecados, sí, es venir a la iglesia. Y lamentablemente en esta generación, cuando la mayoría no tiene claro qué es el Evangelio, pero el Evangelio es la justificación por la fe. ¿A qué me refiero con la justificación por la fe? A que solamente por creer, yo paso a ser justo a los ojos de Dios. Solamente por creer, Dios me ve como si yo hubiera obedecido toda la ley, como si yo hubiera cumplido todos los mandamientos. Solamente por creer, yo paso a ser recto a los ojos de Dios. Solamente por creer, Dios me ve con la justicia de Cristo, porque Cristo me la atribuyó. Ese es el término que usa la Biblia. Dios nos imputó la justicia de Cristo. Amén. Entonces, y dentro de esa justicia, ¿sí?, que Dios me atribuye, entonces es por eso que yo paso a ser hijo. Es por eso que yo puedo recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no vendría sobre mi vida, ¿sí?, si mi justicia fuese un 69%, 70%, 85%, 95%, no. Para que Dios pase a vivir en mí, era necesario que yo sea 100% justo. Y cuando Cristo me justifica, yo paso a ser 100% justo. Y es por eso que el Espíritu puede vivir en mí. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos, pero también somos ministros de un nuevo pacto. ¿Sí? Quisiera pedirles que me ayuden, por favor, con el versículo. ¿Sí? Es 2 Corintios 3:6. El cual, está hablando de Jesús, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Diciéndolo de otra forma, Dios nos hizo ministros competentes, no de la ley, sino de la gracia de Dios. Amén. Somos ministros no de la ley, somos ministros de la gracia de Dios. Como les decía en el primer servicio, Dios no nos ha llamado a predicar la ley. Que de repente a algunos les puede sonar muy raro, pero Dios no nos ha llamado a predicar la ley. En principio, Dios no tiene con nosotros un pacto en la ley. Eso nunca fue así. Muchos creen, incluso vivimos en una generación en la que suceden cosas locas, ya hasta la gente se viste como judío, quiere ser judío, quiere hablar como judío. Pero, brother, Dios no tiene un pacto contigo en la ley. No. El único pacto basado en la ley que Dios hizo alguna vez fue específicamente con el pueblo judío. Contigo no. ¿Quién te dijo que tú tienes un pacto en la ley con Dios? No tienes. Y discúlpeme que sea un poco drástico, a algunos les duele que lo diga así tan directo, pero trato de ser enfático para que nos quitemos esa idea de la cabeza. Dios no tiene un pacto en la ley con nosotros. El único pacto que Dios tiene con nosotros
es el pacto de la gracia. Y ese pacto Dios no lo hizo con nosotros, Dios lo hizo con nuestro representante, que es Cristo. Dios hizo un pacto con Cristo en beneficio de nosotros. Amén. Entonces, nosotros no tenemos un pacto con Dios basado en la ley. El único pacto que nosotros tenemos con Dios está en la gracia. Y lo que estamos llamados a predicar es la gracia. Lo que estamos llamados a predicar es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces es indispensable, es vital que hagamos una distinción clarísima entre lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Lamentablemente vivimos en una generación que los cristianos hemos hecho un arroz con mango con el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Mezclamos acá, agarramos ley, agarro gracia, un poco de ley, un poco de gracia, mezclo y doy. Y personalmente practiqué eso por muchos años hasta que entendí que ese no es el deseo de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces somos ministros de un nuevo pacto. Voltea a la persona que está a tu costado y dile, eres ministro no de la ley, sino de la gracia. Entonces quisiera mencionar 7 principios, ¿ya? De cómo un ministro del nuevo pacto se supone que ministre el nuevo pacto. ¿Cuántos principios? 7 principios. ¿Cómo se supone que un ministro del nuevo pacto ministre a otros? Como les decía hace un momento, Dios nos ha constituido a todos nosotros reyes, ministros. Entonces, independientemente de que tú dirijas una célula de repente en la iglesia o no, o si eres discipulador o eres pastor o no, Dios te ha llamado a ministrar, a llevar las nuevas noticias y a ministrar las verdades de la gracia a las otras personas. Si de repente eres padre o eres mamá, necesitas ministrar la gracia a tus hijos. Si necesitas ministrar la gracia a tu esposo, a tu esposa, a tu mismo papá, a tu misma mamá. Necesitas ministrar la gracia a tus compañeros del trabajo, a tus compañeros de estudios. Necesitas ministrar, independientemente si seas líder o no, repito, Dios te ha llamado a ministrar el nuevo pacto, a ministrar la gracia. Amén. Entonces, punto número 1, un ministro del nuevo pacto revela la cruz. Amén. Quisiera que me ayuden por favor con 1 Corintios 1:23. Un ministro del nuevo pacto revela la cruz. Ahora, ¿qué es la cruz? La cruz, ¿sí? Bueno, ayer, insisto, como que profundizamos un poco más en el tema, pero la cruz es el lugar de la sustitución. Amén. La cruz es donde Jesús toma nuestro lugar, ¿sí? Y nos da el suyo. La cruz es donde Jesús hace un intercambio con nosotros. Nos da su justicia, ¿sí? Y a cambio recibe nuestro pecado. Como consecuencia de nuestro pecado, Jesús recibe el castigo. Jesús nunca pecó, pero recibió el castigo de nuestro pecado. En intercambio, ¿sí? Nosotros no hicimos justicia, no dimos al blanco, dice la Biblia. El verdadero significado de la palabra pecado es no dar al blanco. Y dice la Biblia que no dimos al blanco, ¿ya? No hicimos la justicia que debíamos hacer, no andamos en la rectitud que debíamos andar. Sin embargo, igual que Jesús, recibimos su justicia y el pago de su justicia viene hacia nosotros. Amén. Eso es la cruz. Entonces, como ministros del nuevo pacto, se supone que ministremos la cruz. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, un ministro del nuevo pacto, ¿sí? Siempre habla de lo que ya fue hecho en la cruz. Y solo entonces habla de aquello que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, si me pueden poner, por favor, si me pueden ayudar con Efesios 5:25.
Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este versículo es un ejemplo de la forma como ministraba Pablo y cómo escribía y enseñaba Pablo. Pablo no venía y te decía: hey, tienes que amar a tu esposa, como muchos hacemos hoy día, o estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de enseñanzas. Hey, tienes que amar a tu esposa. No. Este versículo nos pone muy claro de que antes de Pablo haber dicho estas palabras, él ya había explicado que Cristo se había entregado por su esposa. Entonces nosotros mucho antes de ir y simplemente darle un mandamiento, nosotros necesitamos revelar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros entendemos cuánto nos amó Jesús, entonces ese es el poder que nos da la capacidad de poder amar nosotros a nuestra esposa. Amén. Entonces Jesús, el nuevo mandamiento que nos dio Jesús es: ámense unos a otros así como yo los he amado. ¿Me entienden? Porque repito, el poder para poder amar a las personas está en la revelación que nosotros tenemos de cuánto Él nos ama a nosotros. El evangelio no se trata de dar simplemente un conjunto de leyes. Si nosotros simplemente damos un conjunto de leyes, si nosotros simplemente mandamos a la gente lo que tiene que hacer, no estamos predicando la gracia, no estamos predicando el evangelio, estamos predicando la ley. Les tocaba el ejemplo, es como un drogadicto, ¿no? Si los drogadictos pudieran salir de las drogas cuando tú le dices: hey, ya, deja de drogarte, entonces, ¿para qué existirían hoy Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, el otro grupo de mujeres que se dejan pegar? Y hay un sinfín de grupos, de personas que saben hacia dónde tienen que ir, saben que quieren salir de las drogas, saben que quieren salir del alcohol, pero, escúchame bien, no pueden salir. Y nosotros, como la iglesia de Dios, no estamos llamados así a venir y decirle: ya, sal pues. Oye, ya deja de drogarte. Ya deja de pecar. Ya tienes que salir. Ya tienes que portarte bien. No, bro, estás predicando la ley. No estás trayendo la solución de nada. Como ministros del nuevo pacto, Dios nos ha llamado a revelar a Cristo. Porque solamente cuando entendemos cuánto Dios nos ama, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que Él nos justificó, que Él nos presentó delante de Dios como perfectos, eso es lo que tiene el poder de hacernos libres. Tomo el ejemplo de mi cuñado, hablaba ayer, el viernes hablaba de él, que estuvo muchos años atado a la pornografía, ¿no? Y iba a una iglesia, iba a otra, pasó por muchas iglesias y por supuesto en la mayoría de iglesias, lamentablemente, por las que yo he pasado por lo menos y él también, predicaban la ley, la ley, la ley. Y no fue hasta que entendió que en la cruz Dios lo hizo perfecto a sus ojos, independientemente de sus obras. O sea que él había visto pornografía en la mañana y Dios lo veía como si él no hubiera visto nada. Dice la Biblia de esta manera, que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Otra traducción dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta sus pecados. Es decir, yo peco y Dios no me lo está tomando en cuenta. ¿Cómo le duele a muchos escuchar eso, no? Le salta, pero el fariseo dice: no, esto es una herejía, nos está mandando a pecar, Jarocho, ¿para qué traes a este personaje? Está mandando a pecar. No, bro, eso es lo que la Biblia llama la locura del evangelio. Y yo no te estoy mandando a pecar. Al contrario, brother. Al contrario, cuando tú entiendes que Dios te ha hecho justo, no es un cliché, no es algo que venimos a repetir, es algo real. Dios te hizo justo en Cristo. Cuando realmente lo entiendes en tu corazón, tiene el poder de hacerte libre. Como en el caso de él, cuando por fin entendió que Dios no lo estaba inculpando de pecados, que Dios no tenía una cuenta de la cantidad de veces que había visto pornografía, cuando entendió que Dios
lo había aceptado y lo había hecho perfecto solo por la fe en su Hijo Jesucristo, entonces el poder de ese pecado se rompió. Solo entonces fue libre. Libre para dejar de ver la pornografía y libre para todo el desastre que hay detrás de la pornografía. Amén. Entonces, como ministros del nuevo pacto, estamos llamados a revelar a Cristo. Es cuando la gente ve a Cristo. Y insisto, cuando me refiero a ver a Cristo, me refiero a ver el sacrificio de la cruz, el intercambio, el lugar de la sustitución. Cuando la gente logra ver a Cristo, es libre. Número dos. Un ministro del nuevo pacto está llamado a afirmar. Un ministro del nuevo pacto comienza hablando de lo que el otro ya es antes de lo que debe hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, quisiera que me ayuden con 1 Corintios 1, 2. Entonces, aquí está escribiendo Pablo y dice, le está escribiendo a la iglesia en Corinto, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Sí? Para los que quieren saber, esto es 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Hasta ahí. Entonces, si nosotros estudiamos bien sobre la carta de Pablo a los corintios eran unos personajes terribles. Los corintios, una de las cosas que hacían era que se juntaban a tomar la Santa Cena, lo que hoy conocemos como la Santa Cena o la comunión, ¿no? El pan, el vino, y se metían una trancaza con la Santa Cena. De verdad, se metían una trancaza, una glotonería exagerada. Era gente que no solo practicaba ese pecado, era gente que tenía problemas con burdeles, con prostitutas. Sin embargo, cuando Pablo se dirige a ellos, lo primero que hace es decirles, les escribo a ustedes de la iglesia en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo. O sea, Cristo ya los ha santificado y los ha llamado a ser su pueblo separado para Él. Sin embargo, muchas veces como que hiciéramos al revés, ¿no? No, en lugar de entrar directamente a afirmar, queremos entrar directo a meterles un cuadre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Pablo trata, si nosotros leemos en este libro de la Biblia, cuando Pablo trata el problema que tenían con las prostitutas, los de la iglesia de Corinto, ¿sí? Tranquilamente Pablo les hubiera podido sacarle la ley y decirles no adulteren. ¿Por qué era tan fácil como poner una mínima parte del Antiguo Testamento y decir no adulteres? ¿Qué es lo que muchos de nosotros haríamos? ¡Ey, para de adulterar! ¡Ey, para de fornicar! ¡Ey, para de hacer! Pero miren lo que les dice Pablo, aunque me olvidé de pedir el versículo, pero les dice, ¿no saben acaso que ustedes son templo del Espíritu Santo? O sea, miren cómo aborda el problema Pablo. Pablo les dice, ¿no saben acaso que ustedes son hijos de Dios, que Dios vive dentro de ustedes? Ustedes son un templo del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y les dice, ¿cómo pueden agarrar una parte, ¿no? Siendo ustedes el templo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden hacer de ese cuerpo unión con una prostituta? Pero no entra a darle una ley, entra a revelarles quiénes son en Cristo. Entonces nosotros estamos llamados a revelar quiénes somos en Cristo. Entonces tú puedes tener un discípulo, puedes ser tu familiar y tú de repente no ves la justicia de Cristo en él. Pero Dios no te ha llamado a decir nada sin primero afirmarlo y decirle, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú has sido separado para Cristo. Dios en Cristo te ve justo. Amén. Número 3, un ministro del nuevo pacto, ¿sí? Quisiera
por favor, antes pedirles que cuando me pongan en Romanos 8.1, me pongan la versión NBI, por favor. ¿Ya? Número 3, un ministro del nuevo pacto no usa la condenación. No usa la condenación. Romanos 8.1, por favor, si me pueden poner la NBI. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna condenación. Por muchos años yo escuchaba esta frase, ¿no? El diablo está vencido. Y yo repetía, amén, el diablo está vencido. Sí, amén, el diablo está vencido. Pero después fue recién cuando conocí la gracia, que por fin entendí, ya entendí por qué el diablo está vencido. Y me había dado cuenta que lo único que hacía era repetir y repetir como un loro, pero no tenía la menor idea de por qué el diablo estaba vencido, por qué Jesús lo había vencido. Y es que al justificarnos Cristo en la cruz, Cristo hizo que Dios no tome en cuenta nuestros pecados. Entonces el diablo, cuyo nombre es el acusador, el condenador, entonces ya no tiene de dónde acusarte, pues brother. Por eso Pablo escribe y dice, ahora ¿quién nos va a acusar? Ahora ¿quién nos puede condenar si Cristo mismo nos ha justificado? Amén. Entonces el diablo no puede condenarte. Nadie puede condenarte. No hay ninguna condenación para nosotros. Pero sin embargo, muchas veces quienes condenamos o quienes nos condenan son los mismos cristianos. Que nos condenan, que nos acusan, al no entender que somos ministros de un nuevo pacto y ya no de la ley. Les contaba un pequeño testimonio que hace unos años atrás, me acuerdo que tuve un año muy malo. Bueno, hace unos años no, ya bastantes años, habrán pasado como 10 años. Tuve un año muy malo en el que tuve muchas caídas. ¿Sí? Muchas caídas, caí en pecado, tuve problemas, no me fue bien en el trabajo, no me fue bien en la iglesia. Me acuerdo que en las células que yo tenía, en lugar de crecer, empezó a morir la gente. A varios seguro les ha pasado ese tipo de cosas. Bueno, tuve un año terrible. Y cuando estaba terminando el año me acuerdo que se acercó, me junté con un líder que tenía en ese tiempo. Y me dijo, Jonathan, he estado orando por ti y Dios me ha dicho que te diga lo siguiente. Yo abrí mis ojos y abrí mi corazón, ¿no? Para escuchar lo que Dios tenía para mí. Me dijo, Dios me ha dicho que este era tu año. Este era el año que Dios te iba a bendecir. Este era el año que Dios te iba a levantar, te iba a promocionar, te iba a dar todo. Pero lo arruinaste, bro. Lo arruinaste. Y prácticamente no, ya perdiste tu oportunidad. Entonces hoy día suena medio chistoso, ¿no? Pero en ese momento para mí no fue tan chistoso. Yo me lo creí, yo lo asimilé. Y esas palabras, obviamente entre otras circunstancias que había estado pasando, me metieron en una situación de depresión y de condenación terribles. Y pasé, no sé si fueron meses o años, que tuvieron una influencia fuerte en mi corazón y no logré superar todo eso hasta que Dios me dio una palabra. Un día estaba en mi sala orando, no, si era mi sala, no era mi cuarto, era mi sala. Estaba orando y el Espíritu Santo me llevó a abrir una parte de la Biblia en la que cuenta la Biblia que David en determinado momento peca y adultera con Betsabé, ¿verdad? Betsabé era casada y David la toma, se acuesta con ella, adultera, ¿no? A escondidas de su esposo y ella sale embarazada. Entonces, para tratar de ocultar todo el pecado que había hecho, manda a llamar al esposo de que estaba en la guerra, trata de que se acueste con ella, el esposo no quería acostarse con ella, una noche, 2 noches, y David intenta una cosa, otro lo emborracha, ya no quiere, que se muera y lo manda a matar.
lo manda a matar y ese es el pecado registrado en la Biblia de David, ¿no? Lo más terrible que pudo hacer. Por supuesto que tuvo muchas consecuencias terribles a raíz de eso. Pasaron muchas cosas feas en la vida de David. Sin embargo, cuando la historia avanza, ¿ya? Y David ya es viejo, uno de sus hijos tenía que sucederlo en el trono. David tenía como 20 hijos. Voltea a la persona que está a tu costado y dile, 20 hijos. Casi como Pastor Jarocho, más o menos una cosa así. Mentira, solo son 3. Mi papá tiene 12 hijos. 12 hijos. Bueno, casi como mi papá. David tenía 20 hijos. Y de los hijos, casi 20 hijos que tenía David, Dios escoge a uno. Y eso fue lo que Dios me mostró en ese momento, que Dios escogió de entre todos los hijos que tenía David. David escogió al hijo que había tenido David con Betsabé, con la mujer con la que adulteró. ¿Por qué? Y en ese momento Dios me lo reveló. ¿Por qué? Para mostrarnos de qué manera funciona su gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y no fue hasta que yo llegué a esa verdad cuando entendí que Dios no me estaba condenando. Entendí que mis malas decisiones, mis pecados en Cristo, traerían solamente bendición. Y sabes, de Salomón no solamente se trata de Salomón, sabes, de Salomón y de su descendencia viene Cristo. Amén, amén. Entonces, cuando Dios me reveló eso, fui libre. Fui libre de condenación, fui libre de miedo, fui libre de todo lo que me había estado sucediendo en esos años. Entonces, Dios no nos ha llamado a usar la condenación. No, Dios nos ha llamado a ministrar y a revelar a Cristo. Número 4, un ministro del nuevo pacto no usa el miedo. Amén. Un ministro del nuevo pacto no utiliza el miedo para ministrar. Hebreos 2, 14 y 15, por favor, si me pueden ayudar. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, está hablando de Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Lo que estoy tratando de explicar a través de este versículo es que el miedo siempre ha sido y sigue siendo el instrumento del diablo. El diablo es quien usa el miedo. El diablo es quien ha tenido a las personas bajo esclavitud, ¿sí? Por miedo de la muerte y todos sus derivados. El diablo es quien utiliza el miedo para sus propósitos, para convencernos de cosas. Entonces, como ministros del nuevo pacto, no podemos utilizar también el miedo. Les decía que de repente yo sé que eso no sucede aquí, pero yo sí he pasado por muchas iglesias en las que, por ejemplo, te dicen, hey, si no diezmas, mi brother, estás maldito. Y ese tu diezmo que no le estás dando en la iglesia, cuidado, que lo vayas a tener que gastar en la farmacia por la enfermedad que te pueda dar. Cuidado que ese diezmo que no estás dando lo termines gastando en el mecánico porque le pueda pasar algo a tu carro. Y utilizamos el miedo. Y a veces nosotros de repente, nosotros somos de la vid, ¿no? Nosotros somos de la gracia y nosotros no hacemos, pero a veces inconscientemente hacemos eso. Se cae, tu hijo le dice, hey, digamos, no hagas esto, no le estés jalando a tu hermano la ropa, no le estés haciendo esto. Y de repente tu hijito le está jalando, de repente el pelo o se está portando mal, no está haciendo, está haciendo algo con su hermano, digamos. Y luego se da media vuelta, se va caminando por allá y ¡boom! Se cae por allá. Y tú le dices, ¿ves? Inconscientemente, por hacerle eso a tu hermano es que te ha sacado el ancho por allá. O sea, prácticamente Dios ha hecho que te saques el ancho, ¿no? Inconscientemente decimos, ¿ves? Eso te pasa por hacerle eso a tu hermano.
inconscientemente, ¿qué estamos metiendo? Miedo. Miedo. Ahora, es muy diferente, ya, para que se entienda la diferencia entre lo que es realmente maldición y lo que son consecuencias. Es muy diferente que tu hijo está que juega acá, salta, sube, salta. Oye, suave que te vas a caer. Y se cayó. Es muy diferente. ¿Se entiende la diferencia o no? Porque acá tú le estás diciendo te vas a caer, ya, porque está jugando en una zona peligrosa. Pero no tiene nada que ver si le está jalando el pelo a su hermano y luego va y saca el ancho en otro lado. No tiene nada que ver. Tú el mensaje que le estás dando es que Dios que Él mismo con su mano está haciendo que se saque el ancho. Amén. Entonces, como ministros del nuevo pacto, no usamos el miedo. Número 5. Un ministro del nuevo pacto se enfoca en la creencia, ¿sí? Pone su atención en la creencia que produce el comportamiento y no en el comportamiento. Amén. Un ministro del nuevo pacto se enfoca no en un ministro del nuevo pacto se enfoca no en el comportamiento, sino en la creencia que produce el comportamiento. Romanos 5:17 dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. La única manera de nosotros poder recibir la gracia, ¿ya?, es cuando la creemos. La única forma como nosotros podemos recibir el amor de Dios es creyendo. Depende de lo que nosotros creemos, cómo nos comportamos. Entonces, por ejemplo, les mencionaba en el primer servicio que está de moda esta palabra de la tóxica, ¿no es cierto? Ah, tú estás con la tóxica, hoy es el tóxico, o la relación tóxica. Pero a mí me ha pasado más de una vez conversar y conocer un poco más a profundidad a personas que siempre se están relacionando o se están metiendo en relaciones tóxicas. Y realmente, ¿no? Se mete con el drogadicto, pasan 2, 3 años, sale de la relación con el drogadicto, se mete con el alcohólico. Termina de salir del problema, el alcohólico, pasan ya 4 años, el pegalón. Y realmente pasan de una relación tóxica a otra relación tóxica, a otra relación tóxica. Y conversando más de una vez con ellos y tratando de comprender cuál realmente es el motivo. Porque ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Insisto, no, tienes que salir de la relación, tienes que dejarla simplemente, tienes que esforzarte y tienes que salir de ahí. No, brother, estás predicando la ley. Necesitamos buscar por qué esa persona, qué es lo que está creyendo. Y en muchos casos, no digo que sea el motivo de todas las relaciones tóxicas, pero por ejemplo me ha pasado a descubrir que en muchos casos esas personas creen que esa es la relación que merecen. Creen que no están en la capacidad de poder aspirar a mejores relaciones. Hace un tiempo hablaba con una joven, ¿qué edad? 20 y tantos años, ¿no? Sin hijos, sin cargas familiares, nada, metiéndose con lo mismo, ¿no? El drogadicto, el alcohólico, el que había estado en la guerra y vino así, en serio, una persona que había ido a pelear a Afganistán, ¿no? Y yo le decía, pero ok, ya saliste del problema, ¿por qué no buscas? Mira, y le dije, no estábamos en Lima, mira, anda a la iglesia tal, busca a uno de los de la alabanza, no sé, busca a uno de, no sé, los que ministran, uno de los líderes, hey, búscate un hombre de Dios. ¿Qué haces buscando al problemático? Y descubrí y ella me lo dijo, no me acuerdo con qué palabras me lo dijo, pero me dijo, Jonathan, pero es que yo no me siento en la posición y en la capacidad de poder prácticamente, no me dijo con esas palabras, pero yo no puedo aspirar tan alto. Mira, te mostraría su foto para que veas que es una chica guapísima, inteligente, una chica joven, sin hijos, sin la capacidad de poder mirar hacia una persona sin traumas, incapaz de mirar porque piensa que es lo que merece.
Ahora, la respuesta o la verdad es que efectivamente, si nos vamos a la parte natural del tema, efectivamente no merece. Efectivamente, toma tan malas decisiones y también ha cometido un montón de pecados que efectivamente merece andar de relación tóxica en relación tóxica. Pero en eso consiste el Evangelio. En el Evangelio yo no merezco lo que yo he hecho. En el Evangelio yo merezco lo que Cristo ha hecho. Amén. En eso consiste el Evangelio, en que Dios, al atribuirme su justicia, entonces los derechos que eran para Cristo pasaron a ser míos y los derechos que eran míos pasaron a ser de Cristo. Por eso le pegaron, por eso lo crucificaron, porque estaba pagando el castigo de mi pecado. Y en intercambio a mí me atribuye su justicia y como consecuencia de su justicia viene su bendición. Entonces hoy día podemos recibir lo que no merecemos. Y lo que nosotros necesitamos mostrarle a la gente es lo que Cristo hizo. Porque cuando la gente logra ver lo que Cristo hizo, entonces es libre y entonces dice, hey, aunque yo no merezco, gracias a la justicia de Cristo puedo meterme en una relación sana. Algunos miran a ese al que toca la batería, la guitarra, como, ay, no, está muy lejos. No, anda, captura, brother. En serio. Chapa esa flor. En serio. Anda, apunta en grande. En serio. Estás buscando una oportunidad de trabajo, de negocios. Algunos, y me ha pasado. No, ese trabajo es mucho para mí. No, ese negocio es demasiado para mí. No, brother, no mereces lo que has hecho. Mereces lo que Cristo hizo. Anda y chapa. No apuntes solo a un trabajo. Apunta a ser el jefe. Aplica para ser el jefe, aplica para ser el gerente. Sueña en grande, cree en grande, porque mereces lo que Cristo hizo. Amén. Entonces estamos llamados a mostrar a Cristo, a romper la creencia. Ya, mira, sabes que tú tienes problemas de pornografía. Ya, entonces vas a deshacerte de tu celular, vas a quitar el televisor del cuarto, vas a salir a correr todas las mañanas para que no te den ganas. Mira, está muy bien, ya, si quieren usar ese tipo de consejos, está muy bien. Pero Dios no nos ha llamado a dar buenos consejos. Dios nos ha llamado a dar buenas noticias. Cristo te hizo libre, brother. Libre. Cristo te dio su justicia. Cristo te dio la perfección suya, te la atribuyó. Cuando Dios te ve hoy, Dios te ve como si tú fueras el mismo Cristo. Dios nos ha llamado a dar esa buena noticia. Si crees, eres justo. Si crees, eres salvo. Amén. Número 6. Un ministro del nuevo pacto no lidia de manera directa con el pecado. Un ministro del nuevo pacto empuja a andar en el Espíritu. Entonces, Gálatas 5:16 dice así. Gálatas 5:16, en la NBI, por favor, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por muchos años yo lo he predicado y me lo han predicado al revés. Mira, primero deja el pecado, primero pórtate bien, primero ponte a cuentas con Dios, primero confiesa todos tus pecados y entonces vas a poder vivir por el Espíritu. Brother, yo me la pasaba confesando mis pecados horas para poder vivir en el Espíritu. Y de ahí salía de haber confesado mis pecados horas y ahora sí puedo estar en el Espíritu. Y de repente me peleaba con mi esposa, la terminaba culpando porque no me dejaba estar lleno del Espíritu. No, vive en el Espíritu y eso va a producir que no sigas los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces les decía a los que estaban en el primer servicio, les daba un consejo que aprendí de una discípula mía, justamente en la vida en Cusco hace muchos años, que me decía: Jonathan, yo no puedo leer la Biblia, me cuesta un montón una serie de cosas, pero una cosa hago: me lleno con videos, me lleno con música cristiana, escucho la Biblia en audio. Y yo dije, maya, oye, esta flaca tiene razón. Y lo empecé a practicar y funciona, brother. ¿Te cuesta leer la Biblia? Hey, hay Biblia en audio, escucha.
te cuesta orar, pon música cristiana, no te gusta esa música. Hoy día hay música en reggae, hay música en latín, en todo tipo de música, menos reggaetón, por si acaso. El reggaetón es horrible. Mentira. A los que les gusta el reggaetón también hay música cristiana en reggaetón o en ese tipo de ritmos. Pero llénate del Espíritu, ven, adora. Hay vigilia, ven. Hay oración, ven, llénate del Espíritu. Y eso va a hacer que no sigas los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, como ministro, empuja a la gente a hacer eso. Empuja a la gente a querer llenarse de Dios. No le pongas trabas. Un día le dijo Santiago al resto de la iglesia: dejen de ponerle trabas a los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Paren de ponerles trabas. Paren. ¿Por qué? Porque ahí estaban los cristianos judaizantes que existen hasta ahora, por supuesto, poniendo trabas y trabas y trabas. No, primero tienes que hacer, no, cámbiate de ropa, no, ya no terminaría la lista. Llénate de Dios, amén. Número 7, para terminar. Un ministro del nuevo pacto no lidia directamente con el fruto, ¿sí?, sino con la raíz. Y entiende que el fruto tiene tiempo y estación. ¿Qué dice 1 Corintios 3:6, por favor? Eso es lo que escribe Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Solamente Dios puede dar el crecimiento. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas precisamente en querer ver el fruto en el momento? ¿Has visto alguna vez a un labrador jalar el fruto para que se haga más grande? No, hay que lidiar con la raíz. Dedícate a regar, dedícate a sembrar, dedícate a regar, dedícate a sembrar. Y no estés tratando de forzar el fruto, porque el fruto tiene su tiempo y tiene su estación. Y sabes, a veces el fruto puede demorar años. El fruto, cuando nosotros ministramos la gracia, puede demorar años. Pero dice la Biblia que no va a dejar de germinar y de producir. No va a dejar de germinar y de producir, pero tú siembra, riega, siembra, riega. Sin embargo, la ley es muy diferente. La ley produce un fruto rápido, ¿no? Buscas un cambio de comportamiento rápido. Y de repente llega la persona y dice: ay, tienes que portarte así, te quiero ver bien a la tela, a la corbata, para eso. Y de repente ves a una persona, ¿no?, portándose bien, pero su corazón no ha sido transformado. Entonces, ¿qué pasa con ese fruto? Muere rápido. En menos de lo pensado muere rápido, porque el corazón no ha sido transformado. Dios no está interesado en un cambio de comportamiento, no. Dios lo que quiere es una transformación del corazón. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa tu parte exterior? No, brother. A Dios no le importa. Entonces, a veces nosotros como humanos, ¿no?, o como líderes, queremos ver, ¿no? Pues ya tienes un año en la iglesia, pues, ¿no? Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a regar y sembrar. Regar y sembrar. Y muchas veces, si estamos justamente en la ley, también pasa que nos ofendemos, ¿no? Nos ofendemos porque creemos que, bueno, ya me estoy portando bien, ¿no? Ya me han predicado la ley, entonces ya me estoy portando bien, ya estoy yendo a la célula, ya ayuno los días martes, y de repente cuando quiero que Dios me dé las cosas que yo necesito en ese momento no me las da, entonces me ofendo.
Eso pasa cuando nosotros ministramos la ley. La gente, al ver que no, al ver que su mérito no es retribuido, entonces se ofende. Pero cuando comprendemos la gracia, cuando revelamos la gracia, comprendemos que no, en realidad nosotros mismos no merecemos nada. Todo es lo que Cristo mereció en nuestro lugar. Y entonces eres libre, sabes que eres bendecido de gracia. Y eso te permite servir a Dios con otro corazón, con un corazón agradecido. Como les decía en la mañana, acá está uno de repente limpiando las sillas, ¿no? De repente en la iglesia o de repente cantando, pero existen dos diferentes tipos de personas. El de acá de repente está cantando y está diciendo, uy, ahora sí Dios me va a bendecir. Uy, ahora sí voy a ayunar, voy a limpiar las sillas de la iglesia y Dios me va a dar las cosas que le estoy pidiendo. Uy, ahora sí Dios me va a prosperar. Uy, me acuerdo que me escribió una persona ahí en las redes por un video que publiqué y me decía, no, nosotros tenemos que ayunar y yo estoy ayunando porque Dios va a venir en cualquier momento y si no me encuentra ayunando y buscando y en vigilia, me va a mandar al infierno. Yo no podía creer que me esté diciendo eso. Me va a mandar al infierno si no me encuentra ayunando, haciendo vigilia, si no me encuentra. Entonces encontramos a mucha gente sirviendo en las iglesias, dando en las iglesias, diezmando, sirviendo, haciendo, pero con la motivación equivocada. Y el deseo de Dios no es ese. A Dios no le interesa tu comportamiento, a Dios le interesa tu corazón. Y encontramos otra gente que entendió que Dios ya lo salvó del infierno. Encontramos a gente entendiendo que Dios ya lo hizo justo, ya lo perdonó, ya lo aceptó, ya lo bendijo. Y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué haces ahí parado, bro? Por amor. ¿Qué haces ahí parado? Por gratitud, para dar. Y ¿sabes? A eso es a lo que la Biblia llama heno, hojarasca y plata, oro y piedras preciosas. A Dios le interesa nuestro corazón. No tenemos que lidiar con el comportamiento, tenemos que lidiar con el corazón, con el corazón, regar la raíz, regar la planta, pero no preocuparnos en el comportamiento. Amén, amén. ¿Sí? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por darnos, Señor, a predicar un mensaje tan incomparable, Señor. El mensaje de tu gracia, Señor. No existe ninguna religión en el mundo que tenga un mensaje siquiera parecido al nuestro, Señor. Que por haber creído en tu Hijo, tú no tomas en cuenta nuestro pecado, Señor. No se trata de nosotros, Señor. Qué privilegio poder acercarnos delante de ti con la justicia de Cristo. Qué privilegio poder acercarnos delante de ti, Señor. Amados, aceptos, pero no por nuestras obras, Señor. Nos hiciste libres de verdad, libres de nosotros mismos, Señor. Libres de nosotros mismos, Señor. Libres de nosotros mismos. Trae esta revelación en los corazones de cada uno de mis hermanos ahí donde estás. Muéstrales que tú no estás viendo sus pecados, Señor. Muéstrales que tú no estás tomando en cuenta sus errores. Muéstrales que los amas, Señor. Muéstrales que el castigo de su pecado ya se dio en la cruz, Señor. Muéstrales que serías injusto si castigaras el pecado 2 veces, Señor. Tú ya lo castigaste en el cuerpo de Cristo y no lo vas a castigar en ellos nunca más. Nos has pasado de muerte a vida, dice tu palabra, Señor. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Oh, Señor, dice tu palabra que ya no vendremos a juicio. Gracias a Cristo. Gracias, Señor. Revélanos tu gracia. Revélanos tu amor. Y que seamos un instrumento tuyo. No para predicar la ley, sino para predicar tus buenas noticias, Señor. Oh, qué precioso mensaje nos has confiado, Señor.
Los ángeles quisieran tener un mensaje así para dar. Señor, ayúdanos a abrazar este mensaje para siempre, para siempre, y que nunca podamos regresar atrás. Gracias, Señor Jesús. Revela, ahí donde estás, dile: Señor, revélame más de ti. Revélame, Señor, esa gracia. Porque sabes, la gracia no es otra cosa que Cristo mismo. Señor, déjame ver. Dile: Señor, déjame ver. Déjame verte. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor Jesús.